No tengo miedo de morir, dijo la esposa agonizante. Lo único que me preocupa es saber quién ocupará mi lugar en esta casa. Querida, le dijo el atribulado esposo, nadie ocupará jamás tu lugar en mi casa. Nunca, nunca volveré a casarme. Al decir esto, él era sincero, porque amaba a la mujer que estaba a punto de perder. ¿Lo juras por la fe del samurái?, preguntó ella con apagada sonrisa. Por la fe del samurái, contestó él, acariciando el rostro pálido y macilento de ella. Entonces, querido mío, dijo ella, entiérrame en el jardín, cerca de aquellos ciruelos que plantamos en un rincón. Hace mucho que quería pedirte esto, pero pensé que, si volvías a casarte, no te gustaría tener mi tumba tan cerca. Ahora que prometiste que ninguna mujer ocupará mi lugar, no es necesario, pues, que titubee en formular mi ruego. Tengo tantos deseos de ser sepultada en el jardín. Imagino que allí aún oiré a veces tu voz y que podré ver las flores en la primavera. Se hará como tú quieras, contestó él, pero no hables ahora de eso. No es tan grave tu mal que hayamos perdido toda esperanza. Yo la he perdido, replicó ella. No pasaré de esta mañana, pero ¿me sepultarás en el jardín? Sí, dijo él, a la sombra de los ciruelos que plantamos, y tendrás una hermosa tumba. ¿Me pondrás una campanilla? ¿Una campanilla? Sí, quiero que en el cajón pongas una campanilla como esas que llevan los peregrinos budistas. ¿Lo harás? Tendrás la campanilla y cuanto desees. Nada más deseo, querido mío. Siempre has sido muy bueno conmigo. Ahora puedo morir feliz. Cerró los ojos y expiró con esa facilidad con que se duerme un niño cansado. Aún muerta, parecía hermosa y había una sonrisa en su semblante. La enterraron en el jardín, junto a los árboles que amaba, y junto con ella enterraron una campanilla. Sobre la sepultura se erigió un hermoso monumento, adornado con el escudo de la familia y en el que habían esculpido la siguiente leyenda. Hermana mayor, sombra luminosa de la cámara de la flor del ciruelo, ahora vives en la casa del gran mar de la compasión. Pero, antes de que transcurriera un año de la muerte de su esposa, los parientes y amigos del samurái comenzaron a aconsejarle que se casara de nuevo. Aún eres joven, le decían. Eres hijo único y no tienes descendencia. Un samurái tiene el deber de tomar esposa. Si mueres sin hijos, ¿quién hará las ofrendas? ¿Quién recordará a los antepasados? Con muchos argumentos de este tipo lo persuadieron por fin de que se casara nuevamente. La nueva esposa solo tenía 17 años y el samurái la amó tiernamente, a pesar del mudo reproche de la tumba del jardín. En los 6 días siguientes a la boda, nada turbó la felicidad de la joven esposa. Al 7º, el samurái recibió orden de presentarse, de noche, en el castillo. La primera noche en que se vio obligado a dejar sola a su esposa. Ella se sintió intranquila, sin poder explicarlo, vagamente atemorizada, sin saber por qué. Se acostó, pero no pudo dormir. Había una extraña opresión en el ambiente, una pesadez indefinible, como la que suele preceder al estallido de una tormenta. A la hora del buey oyó, en el silencio nocturno, una campanilla de peregrino budista, y se preguntó quién sería el peregrino que atravesaba las posesiones del samurái a semejante hora. Después de una pausa, la campanilla se oyó mucho más próxima. Evidentemente, el peregrino se acercaba a la casa. Pero, ¿por qué se acercaba por el fondo, donde no había camino alguno? De pronto los perros comenzaron a gemir y aullar de un modo horrible, y un extraño temor, como el que se experimenta en ciertas pesadillas, asaltó a la joven. Era indudable que la campanilla sonaba en el jardín. Trató de levantarse para llamar a un sirviente, pero advirtió que no podía incorporarse, no podía moverse, no podía llamar, y el son de la campanilla se oía cada vez más cerca, y cómo ladraban los perros. De pronto, con la ligereza con que se desliza una sombra, entró en el aposento una mujer, aunque todas las puertas estaban cerradas y todas las cortinas inmóviles. Una mujer envuelta en un sudario que traía una campanilla de peregrino. No tenía ojos porque hacía mucho que había muerto, y sus cabellos sueltos caían en una cascada sobre su rostro, y miraba sin ojos a través de la maraña de sus cabellos y hablaba sin lengua. En esta casa no te quedarás. Aquí aún soy yo el ama. Te irás, y a nadie le dirás del motivo de tu partida. Si se lo dices a él, te haré pedazos. Así diciendo, la aparecida se disolvió,
La esposa se desmayó de terror y hasta el alba no recobró el sentido. A la alegre luz del día, dudó de la realidad de lo que había visto y oído, aunque el recuerdo de la advertencia pesaba tanto en su corazón que no se atrevió a hablar a su esposo ni a persona alguna de la visión que había tenido. Estuvo a punto de convencerse de que había sido víctima de una pesadilla que la había enfermado. La noche siguiente, sin embargo, sus dudas se disiparon. Una vez más, a la hora del buey, los perros comenzaron a aullar y a gemir. Una vez más se oyó el son de la campanilla que se aproximaba lentamente por el jardín. Una vez más, la joven intentó en vano levantarse y llamar. Una vez más entró la muerta en el aposento y le dijo con voz silbante: «Te irás, y a nadie le dirás por qué debes irte. Si se lo dices a él, aún en un susurro, te haré pedazos». Esta vez la aparición se acercó al lecho y se inclinó sobre la muchacha, murmurando y haciendo muecas. A la mañana siguiente, cuando el samurái regresó del castillo, su joven consorte se postró ante él, implorante. «Te suplico», dijo, «que perdones mi ingratitud y mi gran descortesía al hablarte de este modo, pero quiero irme a casa, quiero irme inmediatamente». «¿No eres feliz aquí?», preguntó él, sinceramente sorprendido. «¿Alguien se ha atrevido a ser poco amable contigo durante mi ausencia?» «No se trata de eso», repuso ella sollozando. «Todos han sido muy buenos conmigo, pero no puedo seguir siendo tu mujer. Debo irme». «Querida mía», exclamó él, muy asombrado, «es sumamente doloroso saber que has hallado en esta casa motivo de infelicidad, pero no puedo siquiera imaginarme por qué quieres irte, a menos que alguien haya sido muy descortés contigo. Seguramente no quieres decir que deseas el divorcio, ¿verdad?». Ella respondió, temblorosa y llorando: «Si no me concedes el divorcio, moriré». Él permaneció un instante silencioso, tratando en vano de adivinar el motivo de aquella asombrosa declaración. Por fin, sin revelar emoción alguna, contestó: «Devolverte a tu hogar sin que hayas cometido falta alguna sería un acto vergonzoso. Si me revelas el motivo de tu deseo, cualquier motivo que me permita explicar las cosas honorablemente, te otorgaré el divorcio. Pero si no me das un motivo razonable, no te lo otorgaré, porque el honor de nuestra casa debe mantenerse invulnerable a cualquier reproche». Entonces ella se sintió obligada a hablar y le contó todo, añadiendo en el colmo del terror: «Ahora que te lo he dicho todo, ella me matará. Aunque hombre valiente y poco propenso a creer en fantasmas, el samurái se sintió, en primer instante, considerablemente alarmado, pero pronto acudió a su espíritu una explicación sencilla y natural del caso. «Querida», dijo, «estás muy nerviosa y temo que alguien haya estado contándote historias tontas. No puedo darte el divorcio por el solo hecho de que hayas tenido un mal sueño, pero lamento mucho, en verdad, que hayas sufrido tanto durante mi ausencia. Esta noche también deberé ir al castillo, pero no te dejaré sola. Ordenaré a 2 de mis soldados que monten guardia en la entrada de tu dormitorio, y así podrás dormir en paz. Son buena gente y sabrán cuidarte». Y le habló con tanta delicadeza y afecto que ella casi se avergonzó de sus terrores y resolvió permanecer en la casa. Los 2 soldados encargados de cuidar a la joven esposa eran hombres robustos, valientes y simples, experimentados guardianes de mujeres y niños. Contaron a la joven lindas historias para mantenerla alegre. Ella habló con ellos largo rato, festejó las bromas sin malicia que le hicieron y casi olvidó sus temores. Cuando por fin se fue a dormir, ellos se apostaron en un rincón del cuarto, detrás de un biombo, y comenzaron a jugar una partida de Go. Hablaron solo en murmullos, para no despertar a la joven, que dormía como una criatura. Pero una vez más, a la hora del buey, despertó con un gemido de terror. Había oído la campanilla, ya estaba próxima y se acercaba cada vez más. Se incorporó, lanzó un grito, pero en el cuarto no se oyó nada, solo un silencio de muerte, un silencio que crecía, un silencio que se espesaba. Se precipitó hacia los soldados. Estaban sentados ante su tablero, inmóviles, mirándole con los ojos fijos. Les gritó, los sacudió. Estaban como helados. Después dijeron que ellos también habían oído la campanilla y el grito de la joven, y que aún la habían sentido cuando los sacudió para tratar de despertarlos y que, sin embargo, no habían podido moverse ni hablar. A partir de ese momento dejaron de oír y de ver. Un sueño negro los había tragado. Al alba, al entrar en la cámara nupcial, el samurái vio, a la mortecina luz de una lámpara, el cadáver decapitado de su joven esposa, que yacía en un charco de sangre. Los 2 guerreros dormían aún acurrucados. Al oír el grito de su amo,
se incorporaron de golpe y se quedaron mirando estúpidamente aquel horror que yacía a sus pies. La cabeza no aparecía, y la espantosa herida mostraba que no había sido cortada de un tajo, sino arrancada. Un reguero de sangre iba desde la cámara hasta el ángulo de la galería exterior, donde las persianas parecían haber sido vulneradas. Los 3 hombres siguieron el rastro, se internaron en el jardín, atravesaron cuadrados de césped, espacios enarenados, contornearon un estanque bordeado de lirios. Atravesaron densos ramajes de cedros y bambúes y de pronto, en un recodo, se hallaron cara a cara con una cosa de pesadilla que chirriaba como un murciélago, la figura de una mujer sepultada mucho tiempo atrás, erguida ante su tumba, con una mano en la campanilla, en la otra la cabeza ensangrentada. Por un instante permanecieron los 3 aturdidos. Después, uno de los soldados desenvainó la espada, pronunció una invocación budista y asestó un golpe en la aparición, que se desplomó instantáneamente en desarticulados trozos de sudario, cabellos y huesos, al tiempo que de esa ruina se desprendía la campanilla, rodando y tintineando. Pero la descarnada mano izquierda, aún después de cercenada la muñeca, seguía retorciéndose y sus dedos se aferraban aún a la cabeza sangrante, a la que laceraban y desgarraban como las pinzas de un cangrejo amarillo tenazmente clavadas en una fruta caída. Esa es una historia muy pérfida, le dije al amigo que me la había contado. La venganza de la muerta, en caso de cumplirse, debió recaer sobre el hombre. Eso creen los hombres, contestó él. Pero no es lo que siente una mujer, y tenía razón. Si este relato fue de tu agrado, te recomiendo buscar atención psiquiátrica. Y qué mejor que aquí con nosotros, en el manicomio de los horrores. Dale like, suscríbete y comparte, y así me ayudarás a llegar a más enfermos mentales como tú. Gracias.